Hola, buenas noches. Eh, Mi nombre es Julio César Silva Juárez y bueno, también también en este momento no pudo participar, pero bueno, en nombre de Jonathan Mora Romero, vamos a presentar eh, una, eh, un estudio de caso respecto a la sustentabilidad. El título lleva de nuestra ponencia es La sostenibilidad hídrica en San Gregorio Acapulco, Xochimilco. Esta fue parte de investigación de la maestría, y bueno, estamos retomando la investigación, tratando de retomar. ¿Por qué es un estudio de caso? Porque, como se va a ver a lo largo de la presentación, en San Gregorio Acapulco, Xochimilco en general, el ecosistema lacustre ha sufrido una serie de modificaciones. Estas modificaciones en el lacustre han modificado la vida, el modo de vida de los habitantes de todo Xochimilco. Sin embargo, en San Gregorio Acapulco llama la atención y es un ejemplo de que ellos han conservado su chinampería, de que han tratado de conservar los canales. Cuando uno revisa, piensa en Xochimilco, es pensar en trajineras y no se pierde un poco el sentido de qué es, no se conoce a detalle qué son las chinampas. Entonces, pues vamos a compartir esta pequeña presentación. Esta pequeña presentación que bueno, pues estamos retomando esta investigación. Estamos retomando esta investigación y bueno, espero que les pueda servir esta investigación. Les digo, apenas está revolviendo a retomar. Y bueno, para empezar vamos a ubicar San Gregorio Acapulco dentro de Xochimilco. Evidentemente se ubica en Xochimilco y el cuadro que está en demorado es el perímetro, es el área de San Gregorio. Xochimilco se compone de barrios y pueblos. San Gregorio es uno de los más grandes, como pueden ver en el mapa que estamos viendo aquí. Se engloba el cuerpo, hay cuerpos de agua y bueno, hay canales, se identifican canales. Cabe aclarar que, bueno, esta cartografía fue basada en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, llama la atención que todavía no, bueno, se requiere de actualizar esta cartografía porque hay más canales, hay canales secos y bueno, la metodología que se basó, bueno, fue la política, la revisión del marco jurídico federal y estatal, la comparación con la normatividad internacional, la realización de 20 entrevistas con agricultores de San Gregorio, al menos ambiental, análisis de calidad del agua, verificación del cumplimiento de la norma oficial mexicana 001 Ecología 1996, en contraste con la alemana y la económica, la revisión de montos presupuestarios. Esto nos da un entendimiento integral del problema de San Gregorio de Aguas. Vamos a ver más adelante. Bueno, definimos que es un problema de sostenibilidad, saneamiento en San Gregorio Acapulco, la gobernanza, cómo interactúan los productores y gobierno federal y de la Ciudad de México, las políticas públicas, el programa de saneamiento de aguas residuales, que actualmente está englobado en programa de drenaje
de agua potable, drenaje y saneamiento con diferentes rubros. Se evaluó las políticas públicas. Las políticas públicas deben de incorporar la participación ciudadana para ver si cumple con el objetivo de sanear las aguas residuales este programa y el gobierno de la Ciudad de México, las redes, quienes intervienen en el saneamiento de aguas, qué actores intervienen, ya sea gobierno, habitantes, marco jurídico de análisis y desarrollo, cómo cuidan en San Gregorio y el agua y cómo los productores cooperan entre ellos y el capital social. Hay lazos de comunidad entre los habitantes y productores de San Gregorio, entre la comunidad, entre los habitantes y productores. La evolución del problema. Xochimilco, al igual que el lago, siempre fue durante mucho tiempo, fue un lago que no sufrió grandes ecosistemas, grandes alteraciones. Originalmente, vamos, como vemos aquí, bueno, era un sistema de 5 lagos, que estos 5 lagos estaban a diferentes niveles. El de Texcoco, bueno, el de Xochimilco y Chalco, que formaban una cuenca, es decir, una unidad donde se da el ciclo del agua, era de agua dulce y que descargaba de las montañas. Los otros eran Jico y Zumpango, que estaban en un nivel más arriba, pero el agua era un poco salada, entonces desde ese momento también están esos otros lagos, y el último, el lago de Texcoco. A lo que muchos consideran es que el lago de Texcoco era un solo sistema, era un lago, no era un sistema de 5 lagos. El lago de Texcoco era el lago que estaba más en un nivel más bajo y el agua era salada. Entonces, bueno, durante siglos las orillas de la cuenca de México se establecieron. Tenemos ejemplos de Copilco, Huicuilcas, pero en el siglo X no se sabe en cuándo fue el establecimiento de los chichimecas en la ribera del lago Xochimilco. Del lago de Xochimilco se establecieron. No se sabe en qué momento de la historia se desarrollaron estas chinampas, estas islas flotantes. Se han hecho investigaciones, pero no se han comprobado si se originaron, fueron parte de habitantes de Teotihuacán, que Teotihuacán fue otra que estaba a las orillas de la cuenca del Valle de México. Sin embargo, todavía no se tiene registro realmente histórico, ¿no? ¿Quién inventó este sistema, ¿no? Que no alteraban el ecosistema, porque estas chinampas estaban hechas del lodo del lago, que no era un lago poco profundo. ¿Por qué se dice que se desarrollaron en Xochimilco? Por las condiciones. Haré parte que el agua se renovaba derivado de las corrientes. Y bueno, pues no se sabe en qué año se establecieron los primeros pobladores en el territorio de San Gregorio Acapulco. Ellos incrementaron la técnica de chinampa, bueno, no incrementaron, sino su forma de vida fueron las chinampas. Y bueno, en la época colonial e independiente sabemos que comienzan a realizarse obras por resecar la cuenca del Valle de México. Claro, llama la atención que se enfocaron en desecar el lago de Texcoco. Aquí hay un poco de brevario histórico. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, a la hora de conquistar donde estableció el primer ayuntamiento, fue en Coyoacán, porque era tierra firme. Era tierra firme, pero le costaba mucho trabajo conquistar a la ciudad, bueno, al lago, al dominar
a la cuenca del valle, a las tribus que estaban a los alrededores. ¿Qué se decidió? Se decidió desecar los canales y decidió establecer sobre los mismos templos que estaban construir la nueva ciudad. Esto ocasionó una serie de problemas, los hundimientos, inundaciones. Lo que se hizo en un primer momento fue sacar el agua hacia el Golfo de México por medio de diferentes túneles que actualmente sigue a la fecha y que se siguen manifestando estos problemas. En este caso, Xochimilco no resultó afectado del todo. De hecho, siguió su producción chinampera. Pero sin embargo, esta dinámica cambió porque, como les decía, esta agua provenía de las montañas. Se abastecían de acuerdo a los pobladores, a los habitantes de San Gregorio, que gracias a ellos tuvimos esa oportunidad, ese testimonio oral. El conocimiento es de ellos, el agradecimiento es de ellos porque nos cambiaron el panorama de cómo era la cuenca. Bueno, pues brotaba de manantiales. Entonces, sabemos que en 1900, a finales del porfiriato, a finales del porfiriato, empezaron a desecarse, desecarse las obras, a tener un problema de desabastecimiento de agua. Entonces, a partir de una serie de estudios, se concluyó que las aguas sobrantes de los manantiales de Xochimilco eran sobrantes. Bajo este supuesto, en 1909-14 se construyó el acueducto Xochimilco-Chapultepec. Llevar a Chapultepec por un tanque que está, lo que está en el bosque por el Museo Tecnológico, el MUTEC de la Electricidad. Sin embargo, en 1930 se da esa renovación del acueducto. A partir de 1940 se da una construcción de sistemas de pozos profundos. Empezó a deteriorarse, de acuerdo a los habitantes, el lago. Ya en 1959 ya las fuentes de agua estaban casi secas, ya no había. Y a partir de la presión de los productores chinamperos, se empezó a conducir aguas tratadas por medio de la planta de tratamiento de Aculco en Coyoacán. Es decir, que de tener un sistema de abastecimiento, las chinampas por medio de agua dulce, por medio de agua de manantial, ahora se les sustituyó por aguas semi-tratadas. En 1971, entra en operación la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, que es la más grande y que es la que abastece principalmente el sistema chinampero. En 1988 se inscribió la zona chinampera a la lista de Patrimonio de la Humanidad junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cabe aclarar que si uno ve la revisión del sistema de la inscripción de la UNESCO es por el genio, que un entorno hostil ha creado un sistema único de alimentario en todo el mundo. En 2014 se da la rehabilitación de San Pedro Actopan en Milpalta. Como podemos observar, de 1909 a 2014, en un siglo, es cuando más sufrió, ¿no? El deterioro de Xochimilco. Cabe aclarar que actualmente sigue abasteciendo Xochimilco agua potable por medio de los pozos profundos. Esto ha ocasionado que se haya hundimientos. Aquí podemos ver la evolución de los lagos de Xochimilco.
les quería poner les quería anotar les quería ver con el no estoy para una ponencia. No estoy en una para grabar, pero bueno, chatear, pero espérenme. Nueva función. Bueno, les quería mostrar algo, pero bueno, perdón para mí es mucha, todavía no le agarro a esto del Zoom, pero bueno. Entonces aquí vemos que en el siglo XVI, ¿cómo era el lago? En el siglo que estaba prácticamente, no había separación, Xochimilco era un islote y San Gregorio Acapulco estaba ubicado a las orillas del lago. En el 19 se empieza a dar un desecamiento y se empieza a separar. Y a finales del siglo XX es lo que hoy conocemos, son remanentes del lago. La comunidad de San Gregorio Acapulco. ¿Qué llama la atención? San Gregorio Acapulco es un pueblo que data de hace 9,000 años. De acuerdo a las pláticas, los habitantes se aprecian ser descendientes de los colhuas y aztecas, dos de las 7 tribus que llegaron procedentes de Aztlán y que se asentaron en los lagos de Xochimilco y desde un principio se dedicaron a la agricultura. Cabe aclarar que la posición en la que está, ahora lo vemos, ahora si vamos a Xochimilco no vemos mucho crecimiento, pero en un principio no se sabe en qué momento se le conoció a Acapulco, porque Acapulco parecía que en medio de 2 montañas era donde brotaba el agua. De mi parte sería muy decir, porque hay varias aseveraciones hay significados, pero de cómo es, donde revoloteaba el agua, pero no hay una concepción o no hay un consenso, y bueno, esto lo digo entre los habitantes, que ellos de generación en generación se han podido transmitir ese sentido de pertenencia a la comunidad, de dónde proviene, qué significa Acapulco, de donde revoloteaba el agua. Lo que sí en escritos y lo que sí comentaba en agradecimiento a Félix Venancio, que fue parte de que me transmitió ese conocimiento, pues es que Acapulco, no se sabe en qué momento se cambió Acapulco, pero por la importancia de cómo había agua. Y como bien se los he dicho, la fundación, la vida y la pertenencia territorial se ha ligado por razones instrumentales, funciones simbólicas y afectivas al agua. Para los pobladores, el desarrollo no está en función de la economía y el bienestar tiene que ver con una satisfacción espiritual más que otro tipo de prácticas típicas a los modelos de capitalismo actual y de la mentalidad urbana. Todavía siguen eso, todavía cuidan sus recursos. Esto es lo que llama la atención. Bueno, actualmente, y creo que ahí se ve esa concepción que no tiene nada más un pueblo, sino varios pueblos. Bueno, aquí vemos cómo es el uso de suelo.
posee una zona patrimonio de la humanidad y también un área natural protegida. La mayor parte es chinampera y agrícola de temporal, una parte es protección y otra parte es de uso público. Cabe aclarar que se detectan asentamientos en chinampas, pero habitacionales. Bueno, en el 2017, y esto es información al 2006 y 2017, eh, actualmente la mayor parte se tiene el sistema de, la mayor parte de las acciones es el sistema de aguas de la Ciudad de México, el 49%, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, 36%, el PROSAN de la CONAGUA, Programa de Saneamiento de Aguas Residuales, el 10%, y el PROAGUA de CONAGUA, el 5%. Cabe aclarar que esto cambió. Esta investigación se finalizó antes del sismo. Entonces esto podría haber cambiado por los años que hubo, que tristemente hubo desastre. Y bueno, ahorita les voy a decir por qué. Al 2017, ¿cuáles fueron las acciones? La rehabilitación de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella y San Pedro Atopán por parte del PROSAN. El PROAGUA fue el mantenimiento de una planta potabilizadora piloto de Cerro de la Estrella. Cuando se hizo el recorrido, esta planta potabilizadora estaba fuera de servicio. El sistema de aguas es habilitación de las plantas de tratamiento de Cerro de la Estrella y San Pedro Atopán de manera compartida con el PROSAN de Conagua. Cabe aclarar que el sistema de aguas solicita, en este caso, hace sus requerimientos de reglas de operación al PROSAN. Se acoge al programa de reglas de operación, pero las reglas de operación se deben forzosamente de tener una parte de ese financiamiento. El CONAGUA no puede financiar una sola planta de tratamiento por sí sola, a pesar de que es una autoridad, es una zona patrimonial. No, esas son las reglas de operación. La rehabilitación de la planta de tratamiento de San Luis Caxaltemalco y el control de descargas. Que esto es difícil porque, bueno, pues no son varias chinampas y no puedes controlar las descargas. La gente no sabe cómo se conecta al lago, pero bueno, descarga, ¿no? Y la Secretaría de Ciencia y Tecnología es un proyecto para rehabilitar, el área de canales de Xochimilco, en particular en San Gregorio Acapulco, e hizo un censo de descarga de aguas negras. Cabe aclarar que yo le pedí información en específico, pero nada más me dio esto. ¿Qué es lo que nos topamos en gobierno? Y perdón, a lo mejor no es hablar mal, es que para encontrar esta información se tuvieron que interponer recursos de revisión, se tuvo que estar pidiendo, tocando puertas, a pesar de que es información pública, pero no lo hay. Es tocar puertas y bueno, esta información fue la que nos dieron. A partir de esto se hizo un análisis muestreos de agua residual. Esto fue agradecimiento al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Se hizo estos muestreos de agua residuo, de agua. ¿Qué se hizo? La planta se comparó, se hizo donde se descarga, donde se abastece la chinampería y las descargas identificadas. ¿Dónde descargan? Sí cambia la calidad del agua. Como se puede observar, ¿por qué se comparó la normatividad mexicana y alemana? ¿Por qué? Porque la alemana es ver qué parámetros toma en cuenta y si son estrictos o no son tan estrictos. Aquí podemos ver que, bueno, que en general sí cumplen con los parámetros que pide Conagua en cada una de las plantas y tanto descargas. Sin embargo,
Eh, Hay cuestiones que no contempla la normatividad alemana y hay parámetros que sí lo contempla, sin embargo, no cumplen con la calidad del agua. Si la calidad del agua no es óptima, no va a dar lugar a un asentamiento, no va a promover el mantenimiento del sistema chinampero. Entonces, bueno, las entrevistas de productores de San Gregorio Acapulco. Hay un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad. De hecho, si tú llegas y con toda razón te preguntan, ¿de dónde vienes? ¿A qué vienes a hacer? ¿No? Entonces, ellos se cuidan mucho. Tienen un conocimiento de las fuentes de agua residual y las causas de contaminación. Puede ser descargas de aguas residuales, puede ser que el agua viene contaminada. No conocen los programas de operación. De hecho, ellos tampoco tienen acercamiento con otras entidades gubernamentales. En cambio, con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. También se referencia que hace un tiempo trabajó la UNESCO porque es zona patrimonial, pero, insisto, es un, es algo así que no se contempla, o sea, no se trabajan. Ellos, ¿cómo cuidan las chinampas? Ellos limpian sus canales, limpian sus chinampas, limpian sus canales. Pero algo que ellos dicen es que la calidad del agua no es la adecuada porque ellos les tienen que poner insecticida a sus cultivos. ¿Por qué? Porque pues ya la calidad del agua ya no es óptima. Entonces, y bueno, también necesitan acarrear el agua porque ya no está al nivel. Las chinampas son islas flotantes, casi, ¿no? Pero ya no los hay. Y bueno, también lo que dicen es que lo que ellos comentan es que por eso es que pues ellos tratan a sus posibilidades, lo cual es un esfuerzo muy grande, porque ves los canales limpios dentro. Pero ¿qué pasa con las descargas? Ellos no pueden controlar las descargas, ¿no? Y bueno, a pesar de que San Gregorio sigue siendo un productor de agua, bueno, de vegetales, pues existen problemas para comerciar los productos. Hay una tendencia al abandono de la chinampería. Si hay competencia y a ellos no se les da un buen precio, pues entonces pues, ahí nos enfrentamos a otro problema. ¿Por qué? Porque Xochimilco, si se abandona la chinampa, se urbaniza la zona y con eso va a venir otros problemas de escasez de agua y desabastecimiento alimentario. Tal vez no se ven en un momento, pero lo que da Xochimilco, lo que da San Gregorio es importantísimo. Es un embarcadero. Esta foto fue tomada en julio del 2017 aproximadamente. Esto lo que nos explican es que en su mejor momento, cuando había épocas, antes de que se construyera el acueducto, este era donde desembarcaban los productos. Lo que comentan los productores es que cargaban los productos e llegaban hasta el mercado de Jamaica y ahí desembarcaban, perdón, el agua era cristalina. Entonces, esto es en 2017, habrá que tomar otra foto. Esto es un canal de San Gregorio Acapulco, también en ese mismo. Entonces, si se ve el agua, ellos también referencian que si hay mucha contaminación es por lo mismo. Hay contaminación porque vean cómo están. Por aquí vemos un envase de refresco. Y bueno, el lirio también abunda y esto ellos indican que es un índice de contaminación. Los están limpiando constantemente, pero
pues si el agua está contaminada va a proliferar el lirio. Esto es una chinampería en San Gregorio Acapulco. Esto es una foto tomada en agosto de 2017, lo cual agradezco a los productores, porque esto es parte de su producción. Las conclusiones, pues, sí es un mecanismo, pero el PROSAN, la CONAGUA y el PROAGUA, para toda la zona de Xochimilco. Pero también ellos referencian que no se toma, debería de haber un órgano de vigilancia, una Contraloría Social, y no, pues hasta ellos no existe la Contraloría Social. De hecho, no hay ningún indicio. Los productores dijeron, no se nos han acercado al sistema de aguas para vigilar, ¿no? Tal vez si se les acercara, ellos podrían tener una mayor participación y una mayor vigilancia de los recursos. No fue posible detectar el lugar de la Ciudad de México en los recursos que pone, porque ya los avances físicos y financieros de la CONAGUA, aquí nos enfrentamos con un problema, son poco claros. Aquí nos enfrentamos a que las acciones realizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ahora es Secretaría de Educación, son relevantes porque permiten contar con un diagnóstico. Habrá que ver cómo se siguen. Se cambió el gobierno, ahora estamos en otro partido y eso cambia todo. Entonces, habrá que ver qué se está dando, ¿no? ¿Qué se va a suscitar? Cabe aclarar que se vino el sismo, se vino la pandemia, eso también ha modificado. También las acciones realizadas tienen una percepción negativa porque no hay nula existencia de programas a largo plazo y no hay contacto directo con ninguna entidad de gobierno, ¿no? Entonces, estos son dos puntos importantes. Una, habrá que ver, no hay cambio de administración, cambio de enfoque. Y bueno, a largo, entra nuevo gobierno y hacen otras acciones. Estos en todos los gobiernos. Al 2017 se identificaban el sistema de aguas y la CECITI como entidades responsables de las delegaciones, de las acciones. Habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? Esta investigación debe de darse seguimiento. Yo esperamos poder dar seguimiento. ¿Por qué? Porque es una investigación importante, valiosa, y podemos dar soluciones no inmediatas, pero a corto plazo y que sean realmente con un enfoque sostenible y que tengan un impacto. La investigación debe de retomar a los productores, a los habitantes. Ellos tienen un sentido de comunidad, ellos conocen su entorno. No es una llamada de atención, pero si queremos que las políticas públicas, como dicen los gobiernos, es retomar. Se aprende mucho de los productores de San Gregorio, del pueblo, ¿no? Trabajos futuros a desarrollar es ampliar la cantidad de muestreos, la cantidad de entrevistas, que bueno, esperemos que necesitamos saber financiamiento y con base a eso proponer soluciones. Aquí está esta es una foto de cómo era la China, el sistema de lagos 1905. Agradecimiento al Archivo General de la Nación. Si pueden ver cómo está ahorita, cómo está, el agua está cristalina, lo que les decía. Esto es una de la chinampería en San Gregorio Acapulco, cerca de 1910. Vean cómo se ven estos islotes, el agua clara de las montañas. Y esto sería por parte de nosotros. Bueno, pues no pudo estar en este video mi compañero Jonathan. Sin embargo, pues él también aportó para esta investigación y bueno, en un futuro, no sabemos cuándo, vamos a retomar esta investigación porque bueno,
San Gregorio Acapulco es algo que yo le tengo mucho cariño y por este medio les quiero dar las gracias a los productores. Esta investigación es de ustedes. Gracias a su conocimiento me permitieron conocer el entorno y conocer más el pueblo y conocer más el sistema de producción. El conocimiento no es mío, el conocimiento es de ustedes. Yo lo que se hizo en esta investigación fue retomar ese conocimiento. No es mío, es en conjunto. Y bueno, pues en mi parte sería todo.